Estos no son mandamientos fríos, son medios por los cuales caminamos en bendición. No quiero dar por sentado que esto es fácil. La cultura alrededor nuestro celebra atajos, aparentar, el éxito visible. Pero el Salmo nos recuerda que la bendición verdadera brota de raíces invisibles. José supo esto en lo pequeño. Rechazó la tentación que lo ofrecía como atajo y preservó su integridad en un mundo que quería negociar su alma. No recibió un camino sin dolor, pero su fidelidad teje una historia de preservación y de ascendencia hasta donde tú la quisiste llevar. Daniel también nos enseña a sostener la práctica de la oración en medio de presiones. Oró con disciplina aun cuando la política lo empujaba a abandonar su fe visible. Su vida nos confirma que la constancia en la presencia de Dios protege el árbol interior. David, aun siendo hombre de pasiones, descubrió que su alma podía deleitarse en la ley de Dios. Sus salmos no son meras teorías, son el corazón que aprende a cantar la justicia de Dios en medio del quebranto. María nos muestra otra cara, la entrega humilde que acepta la voluntad divina aun cuando costó comprensión y riesgo. Abraham, por su parte, nos enseña que la obediencia a veces exige salir sin mapa, confiar en la promesa más que en la vista. Ruth habla de lealtad concreta, de permanecer junto a quien trae la bendición aun cuando el camino parezca incierto. Cada uno, a su modo, confirma que la bendición no es impersonal. Se construye con decisiones, con fidelidad y con dependencia. Señor, te pido ahora por quienes escuchan y sienten cansancio en sus raíces. Muchos de nosotros hemos vivido temporadas donde la lluvia tardó en llegar, donde la sequía nos obligó a mostrar ramas secas. No justifico el desaliento como estilo de vida, pero sí pido que tu misericordia toque a quienes han sentido su vida menguar. Renueva su esperanza. Dales paciencia para esperar, sabiduría para sembrar en lo que perdura y consuelo para sostener la fe entre pruebas. Que no se sientan condenados por su fragilidad, sino abrazados en su proceso de crecimiento. Quiero decir también palabras concretas sobre la tentación actual. No es solo una persona al lado que invita a pecar, es la voz que llega a través de pantallas, la promesa de gratificación inmediata, la cultura que nos aplaude cuando vanagloriamos lo superficial. Estos son consejos sutiles de impiedad. No siempre proclaman maldad en voz alta. Muchas veces se presentan como libertad, como diversión, como bienvenida a la modernidad. Ayúdanos a reconocerlos. Danos discernimiento para no sentarnos en la silla de la queja, ni andar en la charla que envenena, ni acomodarnos en la tristeza que paraliza. Enséñanos a deleitarnos en tu palabra como quien saborea el agua fresca que no se agota. Hay un punto práctico que quiero compartir como pastor y caminante. El arraigo se construye con rutinas pequeñas y repetidas. Levantarse a buscar a Dios en la mañana no garantiza que el día será libre de problemas, pero sí establece la fuente desde la cual responderemos. Leer un salmo, repetir un versículo, anotar una verdad bíblica que nos proteja en la mente, estas son raíces que entran en la tierra. No subestimemos la pequeña disciplina. Daniel oraba 3 veces al día. José mantuvo su integridad en lo cotidiano. David cantó y meditó en medio de crisis. No es la grandeza de un acto aislado lo que define el árbol, sino la constancia. Señor, te pido por los hogares. Bendice las mesas donde se busca tu rostro, pero también visita las casas donde el silencio es pesado y la conversación se ha vuelto distante. Sana relaciones rotas con manos que sanan y palabras que reconstruyen. Da comprensión a los padres que sienten que su influencia se desvanece. Pon en ellos la gracia para transmitir amor y disciplina en equilibrio.
Guarda a los hijos de la violencia de las calles y del vacío de modelos que prometen satisfacción sin entrega. Que en cada familia escuchemos el susurro de tu ley no como mandato árido, sino como brisa que trae vida. Intercedo por los enfermos y por los que llevan carga de salud en su cuerpo. No prometemos curación automática, no es nuestro lenguaje tomar garantida la restitución. Pero oramos con fe y dependencia. Si es tu voluntad, Señor, trae alivio y restauración. Confiamos en tu cariño por los quebrantados. Te pedimos que los médicos tengan sabiduría, que los tratamientos rindan fruto y que en la incertidumbre tu paz supere todo entendimiento. Sostén a quienes cuidan a los enfermos, dales paciencia y fuerza para continuar. Que la Iglesia no abandone a quienes sufren, sino que sea un refugio donde la oración se une a la acción. Pido también por necesidades económicas que angustian. Hay quienes hoy miran cuentas y sienten temor. Hay quienes han perdido trabajo o ven puertas cerradas. Señor, te pedimos por provisión según tu misericordia. Enséñanos a ser sabios administradores, a no buscar enriquecimiento fácil, a trabajar con manos honestas. Libéranos del afán que nubló el alma y danos contentamiento cuando la abundancia no venga. Que la comunidad se movilice para ayudar a los más vulnerables, porque el caminar en bendición no es solo individual, se manifiesta en solidaridad concreta. Mientras intercedo por la comunidad y la nación, lo hago con cuidado. No pedimos soluciones políticas partidistas, no pedimos que una línea sustituya la justicia. Pedimos, Señor, que gobierne la sabiduría, que los líderes tengan entendimiento para tomar decisiones que protejan a los débiles, que haya justicia para los oprimidos y que la ley favorezca la vida y la dignidad humana. Oramos por paz donde hay conflicto, por reconciliación donde hay fractura, y porque la Iglesia sea testigo de esperanza y luz en medio de la oscuridad. Protégela de la mundanidad, conviértela en canal de tu gracia y no en un reflejo de los afanes del mundo. En este punto quiero detenerme en una figura concreta, la del árbol que da sombra. No solo produce fruto, ofrece refugio. Nuestra bendición, Señor, no es para guardarla como tesoro privado, sino para ser sombra y fruto para otros. Haz que nuestras manos sean generosas, que nuestras palabras restauradoras lleguen a los que han sido golpeados. Que nuestras puertas se abran a quien necesita cobijo. No nos permitas usar la bendición como etiqueta para el ego, sino como responsabilidad para compartir. Vamos ahora con algunos ejemplos bíblicos breves que nos ayuden a traducir esta verdad en pasos cotidianos. José, en su juventud, eligió integridad frente a la tentación. Su historia no promete eludir el sufrimiento, por el contrario, lo atravesó con fe. La lección práctica que nos deja es la de evitar la conversación que normaliza la caída. Si hoy alguien te propone un atajo deshonesto que parece resolver un problema financiero o de imagen, recuerda que la raíz firme persevera en lo recto. Daniel, su vida en un contexto hostil nos recuerda la importancia de una vida de oración estable. No necesitamos grandes discursos, necesitamos constancia. David aprendió a convertir su quebranto en alabanza. Cuando la angustia llegue, que aprendamos a escribir nuestro salmo, a hablar con Dios, a no permanecer en la queja sin salida. María nos muestra que la obediencia humilde abre la puerta a lo extraordinario. Abraham enseña que la fe muchas veces exige salida y confianza. Ruth nos recuerda la fuerza de la lealtad y la decisión de permanecer cuando todo parece perdido. Estos ejemplos no son recetas mágicas, sino mapas de carácter, integridad, oración, adoración, obediencia y lealtad. Señor, haz que estas lecciones entren en nuestra carne. No queremos acumular conocimiento, queremos transformación. Rompe, si es necesario, las raíces de orgullo y de comodidad que nos hacen aceptar consejos que nos desarraigan. Enséñanos a decir no cuando conviene y a decir sí cuando el camino de obediencia nos llama. Danos valentía para pedir perdón cuando hemos sido parte de la paja que vuela. Danos humildad para confesar nuestra fragilidad y fuerza para cambiar. Quisiera ahora detenerme en una historia que podría ser la de cualquiera de nosotros.
Marta, una mujer que en la última estación de su vida laboral sintió que todo se movía. Había perdido el ritmo de la oración, sus relaciones se habían vuelto superficiales y cada decisión parecía influida por el miedo a la opinión ajena. Una mañana, sin grandes ceremonias, abrió su Biblia y se encontró con la imagen del árbol. No supo si fue inspiración o sentido común, pero decidió aplicar 3 medidas concretas. Limitar su exposición a redes que alimentaban ansiedad, recuperar el hábito de leer un versículo cada noche, y reunirse con 2 amigos de confianza una vez por semana para confesarse y apoyarse. No fue un milagro inmediato. Las cuentas siguieron apremiando y algunas conversaciones dolorosas surgieron. Pero con el tiempo, Marta notó que sus reacciones cambiaban. Ya no cedía al primer impulso de la ira, pensaba antes de hablar, buscaba solución en la responsabilidad y en la comunidad. No todos los problemas desaparecieron, pero su corazón se arraigó y eso le permitió resistir las tormentas. Esa historia nos sirve para recordar que caminar en bendición tiene nombre propio, pequeños actos repetidos. No nos prometemos que esa práctica nos evitará pruebas, pero sí nos promete un fundamento firme para enfrentarlas. José no fue librado del sufrimiento, sino sostenido por Dios en medio del mismo. Daniel fue prosperado en lo esencial de su fe, aunque viviera en tierra extranjera con presiones. La bendición de la que hablamos no equivale a ausencia de conflicto, equivale a presencia de Dios que sostiene en el conflicto. Señor, intercedo por quienes tienen dudas respecto de su identidad en ti. En tiempos donde la definición propia se negocia en mercados de aprobación rápida, ayuda a tu pueblo a entender quiénes son en ti, amados, llamados, responsables. No queremos vivir a la defensiva, ni querer aparentar lo que no somos. Que nuestra verdadera identidad sea cultivada por la palabra, hijos tuyos, recipientes de gracia, enviados a ser testimonios sencillos de tu bondad. Mientras hablamos de identidad, no podemos olvidar la dimensión comunitaria del Salmo. No estamos llamados a ser árboles aislados. El árbol plantado da sombra a quienes se acercan. Por eso te pido por la iglesia local, que sea un lugar donde se enseñe la palabra de manera que arraigue, donde se disipule con ternura, donde se corrija con gracia, donde se administre ayuda con transparencia. Líbranos, Señor, del orgullo que desfigura el servicio y del legalismo que endurece los corazones. Que la iglesia sea hospital, escuela y familia al mismo tiempo. Estoy consciente de que algunos oyentes sienten una urgencia en el alma, quieren resultados visibles, quieren certezas. Es natural, pero quiero hablarles con claridad pastoral. La bendición que garantiza el Salmo no es un cheque en blanco para la prosperidad material, ni una promesa de ausencia de enfermedades. Es una bendición en términos de fundamento espiritual, raíces que sostienen en la prueba y fruto que honra a Dios. Si tu petición hoy es por sanidad o por provisión, oramos con fe, pedimos sabiduría, recursos y sanidad, pero también ofrecemos nuestras manos para trabajar y nuestros corazones para aceptar la voluntad del Padre. Orar no exime de la responsabilidad humana, la complementa. En este tramo quiero ofrecer 3 prácticas concretas para comenzar a caminar en bendición desde ahora. Primero, 1 hora diaria de silencio con la palabra. No tiene que ser larga, pero sí constante. Segundo, una amistad espiritual responsable, alguien con quien rendir cuentas, no para juicio, sino para edificación. Tercero, una intención semanal de servicio, una acción concreta para ayudar a alguien necesitado. Estas prácticas no son fórmulas mágicas, son herramientas para que el árbol no crezca en tierra pedregosa. Señor, sé que muchos se detienen y dicen, eso suena bien, pero ¿cómo empiezo si me siento debilitado? Por eso te pido fortaleza para los débiles, paciencia para los impacientes y claridad para los indecisos. Da pasos pequeños a los que no saben dar grandes saltos. Permite que la comunidad que escucha ahora se levante para acompañar a los que comienzan. Que nadie que intente volver a tus caminos sea mirado con desdén, sino con abrazo. Al mirar hacia los ejemplos bíblicos, hay también decisiones concretas que podemos identificar.
José cuidó su mirada y su lugar ante la tentación. Daniel cuidó su tiempo de oración. David compuso sus salmos aún en la angustia. María respondió con obediencia aún sin entender todo. Ruth se mantuvo leal en la adversidad. Puedo imaginar a cada uno de ellos aplicando hoy estas mismas decisiones en contextos modernos. Limitar la exposición a contenido que corrompe, mantener un tiempo diario para la lectura diaria, escribir una canción o una oración que exprese el alma, decir sí a lo que Dios pide aunque no se comprenda completamente, permanecer junto a quien sufre. Estas son elecciones que cimientan la bendición. Y sin embargo, Señor, sabemos que no todo es sencillo. Hay miedos que paralizan, miedo a perder estatus, miedo al rechazo, miedo a equivocarse. Quiero interceder por quienes hoy sienten ese miedo opresor. Libéralos con tu paz. Enséñales que la bendición no se mide por la aprobación humana, sino por la fidelidad a tu voluntad. No les prometemos ausencia de dolor, pero sí la compañía tuya que transforma el dolor en arte, de crecimiento. Permíteme contar ahora en voz baja de un hombre llamado Andrés que llegó a un grupo de fe con la sensación de haber fracasado. Durante años había corrido detrás del reconocimiento y había puesto su identidad en logros laborales. Cuando esos logros se desvanecieron por una reestructuración, su vida se sintió como paja. En medio de ese invierno, alguien le ofreció la simple hospitalidad de invitarlo a cenar y compartir lectura bíblica. No fue una solución financiera inmediata, pero le devolvió el rostro humano de la fe. Con el tiempo, Andrés aprendió a confiar su profesión a Dios, a aceptar la ayuda práctica de una comunidad que le ofreció trabajo temporal, y a volver a sembrar. La bendición no lo dejó sin necesidad, pero lo enseñó a depender y a dar fruto aún en circunstancias nuevas. Señor, te pedimos hoy por todos los que necesitan ese gesto, una invitación, una palabra, una mano. Haz que tus seguidores tengamos ojos para ver necesidades, pies para acercarnos y palabras de aliento para ofrecer. Que no quedemos indiferentes frente al hermano que se desmorona. Mientras avance este camino contigo, me gustaría que consideremos el peligro de la doctrina que promete soluciones instantáneas. Hay voces que venden atajos espirituales como si la bendición fuera un producto. No confundas, Señor, a tu pueblo con ofertas que usurpan tu verdad. Ayúdanos a discernir la gracia genuina de la manipulación. Que nuestra búsqueda de bendición sea honesta y humilde, no asidua a atajos ni dependiente de fórmulas. La bendición auténtica exige entrega, a veces dolorosa, pero transforma de adentro hacia afuera. A estas alturas quizá algunos se pregunten, ¿y si he tomado malas decisiones y he dejado que la paja domine mi vida? ¿Puedo volver a ser árbol? Sí, Señor. No hables al que te escucha con condena, sino con llamada a la restauración. Enséñales que el volver implica dos pasos esenciales: arrepentimiento sincero y una nueva práctica. Arrepentirse no es solo sentir culpa, es girar y tomar otra dirección. Y la nueva práctica es el ejercicio de raíz que empezamos a nombrar: palabra, oración y comunidad. Permítame terminar esta parte con una imagen que quiero que acompañe nuestros próximos pasos. Imagina que cada día es una gota de lluvia. Si dejas pasar la gota pensando que no cuenta, al final tendrás un desierto. Si recibes cada gota, tus raíces absorberán lo que necesitan y el árbol dará fruto. Hoy es una de esas gotas. No la dejes pasar sin recibirla. Señor, guía nuestras manos para plantar con paciencia y nuestras mentes para meditar tu palabra. Que no busquemos señales grandiosas para creer, sino la fidelidad sencilla de cada día. Mientras me preparo para dar pasos más concretos en esta jornada, te pido por valentía para iniciar prácticas que renueven el suelo de mi alma y por la gracia de sostenerlas cuando la novedad se desgaste. Y ahora, Padre, mientras nos levantamos para responder, te pedimos que suscribas este deseo en el libro eterno, que podamos caminar en bendición, no por mérito propio, sino por tu obra en nosotros.
Antes de continuar, te invito, si esta oración ha sembrado algo en tu corazón, suscríbete para recibir más devocionales como este y deja en los comentarios una petición de oración concreta. Queremos acompañarte en el camino. En este punto, al mirar adelante hay decisiones que deben enfrentarse de inmediato. Algunos tendrán que ajustar la rutina, otros cortar relaciones que compactaron la paja en su vida, otros buscar restauración en la comunidad. Todo esto exige pasos concretos que iremos desgranando. Yo mismo sostengo una decisión que pesa. Sé que debo hablar con alguien a quien he evitado. Sé que debo confesar una omisión y pedir perdón. Sé que debo retomar disciplinas que abandoné. No será cómodo, pero comprendo que la bendición no requiere comodidad, requiere coherencia. Siento el impulso de abrir ahora una secuencia práctica que nos lleve desde la confesión hasta la disciplina, pero antes de desplegarla, quiero detenerme un instante y pedir tu presencia, Señor. Que no emprendamos reformas espirituales por moda o por impulso del momento, sino bajo la guía atenta del Espíritu. Que cada paso que tomemos sea fruto de escucha, no de reacción. Y con esa tensión en el aire, mientras muchos se preguntan por el primer acto concreto, ¿cortaré esta relación? ¿Retomaré la oración? ¿Pediré perdón? ¿Me arriesgaré a servir? Dejo la pregunta abierta para que cada uno la lleve al silencio. En el próximo tramo, si Dios quiere, desgranaremos un plan paso a paso para transformar hábitos y situaciones. Cómo pedir perdón de forma que restaure, cómo pedir ayuda práctica y cómo medir el fruto sin convertirnos en contadores fríos. Por ahora, te pido que nos sostengas en la decisión de empezar, Señor. Que vengas con tu mano sobre los primeros pasos y que la comunidad que se forma alrededor de esta palabra sea puente y no muro. Que la comunidad que se forma alrededor de esta palabra sea puente y no muro. Ahora, Señor, te pido un plan concreto para caminar en bendición, hecho de pasos sencillos y verificables, porque muchos quieren comenzar pero no saben qué hacer primero. No queremos inventar métodos humanos que sustituyan la tuya. Queremos disciplinas que vuelvan nuestros pies a la senda que el Salmo muestra. Habla a nuestro corazón y condúcenos en 5 pasos que podamos practicar desde hoy. Primero, confesión y entrega sincera. Padre, ayúdanos a reconocer sin máscaras lo que nos aleja de ti. Confesar no es teatralidad, es volver el rostro y decir la verdad. Si alguien aquí necesita una guía práctica para confesar y pedir perdón, danos palabra para hacerlo. Nombra la falta con claridad, evita justificaciones, expresa dolor por el daño causado, pide perdón a la persona implicada y pide a ti perdón también. Si es posible, ofrece una forma concreta de restitución. Señor, que al confesar no haya triunfalismo ni vergüenza paralizante, sino humildad que abre puerta a la restauración. Segundo, un encuentro restaurador donde sea necesario. Muchas heridas requieren más que una palabra, requieren presencia y reparación. Si hemos roto relaciones, danos valor para buscar el encuentro correcto, el momento oportuno, la persona adecuada para mediar cuando hace falta y la disposición de aceptar consecuencias. Que no huyamos del diálogo por orgullo ni impongamos reconciliaciones forzadas. Señor, guía especialmente a quienes temen ser rechazados. Enséñales a ofrecer el gesto primero, aun cuando no controlen la respuesta. Tercero, restablecer prácticas de raíz. No se trata de volver a un checklist religioso, sino de instalar costumbres que alimenten la vida. Sugiero empezar con 3 hábitos semanales mínimos. Tiempo diario con la palabra, aunque sean 10 minutos. Un momento de oración estructurada que incluya silencio y escucha, y una acción concreta de servicio cada semana. Padre, convierte estos actos en alimento para el alma, que no sean obligaciones que pesen, sino canales que nutran la raíz. Cuarto, comunidad de responsabilidad y apoyo. Caminar solo es más peligroso. Señálanos, Señor, personas con carácter piadoso y discreción para acompañarnos. Alguien que nos pregunte honestamente cómo vamos, que reciba nuestras caídas sin juzgar y que nos impulse a dar pasos.
Esto no reemplaza la confesión profesional cuando hay heridas profundas, es un círculo de edificación. Bendice a quienes aceptan este servicio humilde, protégelos de la tentación de controlar. Quinto, práctica de servicio y generosidad. La bendición que buscamos no es para acapararla, es para derramarla. Haz que cada uno de nosotros elija una manera concreta de ayudar. Una visita semanal a un anciano, cocinar para una familia necesitada, enseñar a un joven un oficio, acompañar a alguien en búsqueda de empleo. El servir fija la mirada fuera de nosotros y fortalece las raíces, porque cuando damos, confirmamos que no dependemos solo de la aprobación humana. Señor, te pedimos que nos muestres cómo aplicar esto en situaciones reales. Hay dolores que no se resuelven solo con buenas intenciones. Adicciones, traumas, pérdidas económicas graves, enfermedades crónicas. Para quienes sufren en profundidad, orienta hacia ayuda profesional competente, consejería cristiana, terapia, asesoría legal o financiera, según corresponda. Que la Iglesia no tenga miedo de recomendar ayuda externa, que entendamos que la fe y la ciencia pueden caminar juntas cuando el objetivo es la vida íntegra del hermano. Quiero, en este momento, proponer una guía concreta para pedir perdón en una conversación difícil. Si estás en la situación de buscar reconciliación, considera estas palabras como un mapa más que como una fórmula rígida. Saluda con sencillez. Expresa tu intención de reconciliar. Nombra el daño o la falta sin rodeos. Asume responsabilidad sin culpar. Ofrece restitución cuando sea posible. Pregunta qué necesita la otra persona para sanar. Escucha sin interrumpir. Acepta la respuesta, sea cual sea. Si hay perdón, agradece. Si no lo hay, deja la puerta abierta con paciencia y ora por esa persona. Padre, otorga paz a quien da este paso y libera al que debe recibirlo del peso del resentimiento. ¿Cómo medir si el árbol está dando fruto y no solo acumulando hojas bonitas? No lo reduzcas a números o a la visibilidad social. Mira indicadores de carácter. El aumento de paciencia en la familia, la menor reactividad ante las ofensas, la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, la persistencia en la oración aun cuando no se sienten resultados inmediatos, el deseo de servir sin recompensa. Observa también la confirmación externa, amigos que notan el cambio, la comunidad que confía, la familia que experimenta paz. No necesitamos cifras para validar el cambio, necesitamos signos de raíz viva. Y recuerda, Señor, que el fruto tiene ritmos. A veces es lento, a veces es sorprendente. Enséñanos a no medir según el calendario del mundo. No ignoremos la verdad de las recaídas. Parte del crecimiento es caer y levantarse. Oramos por los líderes que toman decisiones. Dales prudencia, justicia y temor de ti. Que sus elecciones protejan a los vulnerables. Intercedemos por los enfermos que hoy escuchan. No prometemos resultados sin tu voluntad, pero sí pedimos ternura y consuelo. Si es tu voluntad, trae alivio. Si tu camino pasa por el sostén en la fragilidad, cúbrenos de tu paz que sobrepasa entendimiento. Bendice a los sanadores, a los médicos y a quienes trabajan en la salud. Dales manos diligentes y corazones sabios. Y Señor, acompaña a quienes cuidan, a las madres y padres que duermen poco de tanto cuidado. Renueva su fuerza y dales esperanza. Quisiera dirigirme ahora a quienes ejercen liderazgo en la iglesia, pastores, líderes de célula, consejeros. Señor, protégelos del aislamiento del poder y del agotamiento. Danos humildad para pedir ayuda y para delegar. Que la iglesia no idolatre a los líderes ni los destruya por expectativas irreales. Enséñanos a construir estructuras de cuidado mutuo donde los líderes sean sostenidos y equitativamente responsables. Que la iglesia sea, como el Salmo sugiere, un lugar donde se aprende a deleitarse en la palabra, no un escenario de competencia. Mientras avanzamos, no olvides, Padre, que la bendición se expresa también en la palabra declarada. No queremos repetir frases vacías, pero sí afirmar con convicción la verdad que tu palabra establece. Declaro junto con los que escuchan, hoy nos disponemos a caminar en bendición.
Hoy elegimos no sentarnos en la silla de la queja. Hoy renunciamos a consejos que desarraigan. Hoy abrazamos la práctica de la palabra como sustento. Estas no son promesas de una vida sin prueba, sino votos de una respuesta con raíces. Quiero ofrecer ahora una breve oración de compromiso personal. Señor, me comprometo delante de ti y de esta comunidad a dar pasos concretos, confesar lo que me separa, encontrar aquella conversación que postergué, retomar la disciplina que abandoné, buscar y ofrecer ayuda, y dedicar tiempo semanal al servicio. No me comprometo por fuerza propia, sino por tu gracia. Dame, Espíritu Santo, constancia cuando el cansancio llegue y alegría en las pequeñas fidelidades. A los que sienten que ya lo intentaron y fallaron muchas veces, no cierres la puerta. El árbol que parece muerto en invierno puede brotar en primavera. Dios no mide nuestro valor por la perfección de nuestras hojas, sino por la vida que sigue corriendo en la raíz. Si hoy vuelves a intentarlo, pedimos que tu compasión cubra la historia y que tu mano nos lleve de nuevo al inicio del camino. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, declaramos: la bendición acompaña a quien elige caminar con la palabra. La gracia sostiene a quien se levanta para pedir perdón. La comunidad sostiene a quien busca restauración. La paciencia es compañera del que persevera. Señor, que estas declaraciones no queden solo en palabras, sino que se vuelvan acciones concretas en los próximos días. Con ese ánimo, hago una última súplica. Bendice a quienes hoy están en decisión. Algunos deben cortar relaciones que enferman, otros deben reconciliar, otros cambiar hábitos digitales, algunos necesitan dar pasos jurídicos o financieros. Concédenos discernimiento para saber qué cortar y qué cultivar, valor para tomar decisiones difíciles y ternura para recibir ayuda cuando la necesitamos. Que la iglesia que escucha sea instrumento de tu gracia para cada uno. Hoy, Señor, nos ponemos de pie como quien planta un árbol en la mañana, con esperanza y esfuerzo humilde. Que nuestras raíces bajen profundo, que nuestras ramas no busquen fama, que nuestro fruto sea para otros. Caminamos en bendición no porque lo merezcamos, sino porque tú nos acercas y nos transformas. Hoy proclamamos con confianza: caminaré en bendición guiado por tu palabra, sostenido por tu espíritu y acompañado por la comunidad que ama. Amén. Si esta palabra te tocó, suscríbete para recibir más devocionales y deja en los comentarios una petición de oración concreta. Queremos orar contigo y acompañarte en este camino. Que la paz, la gracia y la ternura del Señor te sean hoy compañeras. Bendición sobre ti y sobre los tuyos. Amén.